Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Chicos, felicito a toda la gente que ya me ha estado enviando los trabajos, ¿cierto? Me han enviado sus tareas y especialmente a la gente que también se ha estado poniendo al día. Mucha gente, ¿cierto? Le ha costado, sé que han tenido problemas por enviar su trabajo, que les cuesta tener internet, pero se hace el esfuerzo, ¿ya? Así que chicos, los felicito. Por todo el esfuerzo que han hecho para poder enviarme sus trabajos. Así que vamos, continuamos y vamos a seguir con lo que fue la clase. Entonces, vamos a continuar con el impacto del proceso de conquista. La semana pasada vimos, ¿cierto?, cómo fue el impacto que generó este proceso en cuanto a la crisis demográfica, ¿cierto?, por las enfermedades que generó, el choque cultural que hubo entre ambos continentes, ¿cierto? Y también cómo fue el inicio de una nueva economía, ¿ya? Vimos que se llevaba distintos metales, ¿cierto? Como la plata y el oro hacia el puerto de Sevilla. Vamos a continuar porque eso no fue lo único que pasó con este proceso, ¿ya? Así que vamos a continuar con lo que sucedió. Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser reconocer las diferentes actividades económicas y especies introducidas durante la conquista de América. Y para poder lograr este objetivo, como siempre, vamos a responder las 3 preguntas de la clase. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas? ¿Ya? ¿Qué intercambios lograron tanto europeos como indígenas con la conquista? ¿Y qué efectos causó la conquista en los pueblos indígenas? Entonces nos vamos con las primeras. Ya, ¿cuáles fueron las principales actividades que se realizó en aquella época? Vamos a ver. La primera fue la minería. Que la minería aquí cuando sacamos los metales, ¿cierto? Pues se sacó tanto plata y oro. La agricultura. Y también la ganadería. Y vamos a ver agricultura y ganado de aquí de América, ¿cierto? Entonces, las características de esta actividad fueron: primero, los europeos utilizaban la mano de obra esclava. Ellos directamente desde Europa, en sus embarcaciones, trajeron esclavos negros, ¿cierto?, para poder trabajar en esta actividad mientras ellos se dedicaban al proceso de conquista. Los intercambios comerciales funcionaban de la siguiente manera. España suministraba trigo, aceite, ganado, vid y armas. Y desde América se enviaban metales preciosos, maíz, cacao, entre otros productos. Y para regular el comercio, la corona española estableció un monopolio comercial con Sevilla como único puerto autorizado. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con un monopolio? Que es cierto que es un lugar que ocupa todo el recurso, ¿cierto? Y que no hay competencia entre ese lugar. Por eso el puerto de Sevilla era el único lugar donde se podía llevar todos estos productos, bueno, traídos desde el continente americano. Entonces, ¿cuáles especies las especies vegetales y animales, ¿cierto? ¿Cuáles fueron, cierto? Entonces vamos a decir, el proceso de conquista y consolidación del dominio europeo en América propició el intercambio de especies tanto vegetales como animales entre ambas culturas. Bueno, aquí, ¿cierto?, tanto para los europeos como los indígenas fue un intercambio, podríamos decir, favorable para ellos, ya que para los europeos fue, ¿cierto?, obtener nuevos recursos como el trigo, ¿cierto? Les ayudó a combatir ciertas hambrunas que pasaron allá en España. Y para los indígenas aquí también vamos a ver en cuanto le ayudó a ellos. Pero sí siempre fue más intercambio, o sea, fue más favorable para los europeos. Acá podemos ver un mapa, ¿cierto?, en el que podemos observar cuáles fueron los principales productos que se intercambiaron entre ambos continentes. Aquí, ¿cierto?, podemos ver desde el continente americano hacia el Nuevo Mundo. Podemos ver como principalmente el maíz, la papa dulce,
el tomate, la calabaza, el ají, los pimientos, ¿cierto? La quinina, la papa, las legumbres, ¿ya? Y otras especies también como de plantas o flores. Y de Europa hacia el continente americano podemos observar que hubo intercambio tanto de arroz, trigo, cebada, miel de abeja, la gallina, el caballo, la vaca, la oveja, dientes de león, la margarita, la aceituna, los plátanos, la lechuga, el café, los cítricos, ¿cierto? El limón y la naranja, y la azúcar de caña, o la caña de azúcar. ¿Ya? Así que aquí podemos también observar un texto que nos dice: los productos introducidos en América que tuvieron más impacto fueron el trigo, la carne y sus derivados, el azúcar, los cítricos y ciertas hortalizas como la cebolla y el ajo, y algunos condimentos como el perejil, el cilantro, el orégano y el clavo de olor, ya lo que vimos que pasaron de Europa hacia América. Y en caso contrario, ¿cierto? Podemos mencionar el maíz, la papa, el ají, el tomate, la calabaza, los frijoles y el chocolate, ya que ya vimos aquí principalmente cuál era. Bueno, gracias a este intercambio tanto de alimentos y de carnes, dio un gran beneficio a lo que fue la gastronomía mundial. Pero, ¿cuáles fueron los efectos de la conquista sobre los pueblos indígenas? La desintegración de las jerarquías indias se había iniciado con la conquista. No dejaba ver lo nuevo que apenas destellaba. Me refiero a la transformación del paisaje agrario mexicano, donde antes existían campos de maíz, bosques, praderas, comenzaba a ser poblado por ganado europeo. Españoles e indios rápidamente captaron su valor y solicitaron mercedes de tierra para dedicarlas a su cría. Y aquí podemos ver también como tanto indígenas también aprovecharon el ganado que ocupaban los europeos para poder criarlo y sacar beneficio de ello. Ya recuerden que gracias al ganado podemos sacar lo que es la leche, carne de animal, con la oveja, la lana. Acá también podemos ver, esto es lo que pasó en México, pero también aquí en Chile podemos ver lo siguiente. A pesar de las dificultades de la guerra y en medio de las condiciones adversas, la economía regional estaba en proceso de consolidación. Por una parte, la sociedad mapuche empezó a acumular una masa importante de ganado, y por otra, en las proximidades del río Biobío, se empezaban a poblar de nuevo las estancias españolas. Todo esto resultaba de mucho alivio, obligándose la autoridad a asegurar una paz que convenía a todos. Aquí también podemos ver, ¿cierto?, como en la imagen, cómo el pueblo mapuche también sacó provecho de esto. Empezaron a utilizar también tanto el ganado, ¿cierto?, como los mismos caballos que habían traído los españoles para poder, ¿cierto?, alimentarse y crear vestimentas para ellos. Ya, entonces, en resumen, ¿cuáles fueron las principales actividades económicas? Pudimos ver, ¿cierto?, que las principales actividades fueron, ¿cierto?, la agricultura, la minería y la ganadería, que es lo que se realizaron entre tantos españoles como indígenas. Obviamente vimos que se realizaban especialmente por la mano de obra esclava por los españoles. ¿Qué intercambio lograron tanto europeos como indígenas en la conquista? Aquí vimos que lograron intercambios tanto de especies animales como vegetales, ¿ya? ¿Y qué efectos causó la conquista en los pueblos indígenas? Vimos también, ¿cierto?, que los indígenas también aprovecharon estos productos que trajeron los europeos, tanto el ganado, ¿cierto?, los caballos, para poder darle una mejor economía a sus propios pueblos indígenas.
Ya chicos, así que bueno, con esto ya finalizamos lo que fue los impactos que generó el proceso de conquista. Así que chicos, aquí les voy a pasar una guía para que la llenen y me la tienen que enviar a su correo, ¿ya? Y no olviden también completar el cuestionario de la página. Así que lo estaríamos viendo. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.